Ya está nuestro invitado, Antonio Rosquillas Navarro. Pues venga de una vez, mi querido Toño. Usted métase, está en su casa, Chihuahua. ¿No? Llegando y... Por supuesto, qué gusto saludarte, Toño. Muy bien. Y pues mira, déjeme compartirle un pequeño tramo de lo difundido por la propia Rosario Robles en una carta en la que dice que en efecto fue citada a comparecer el día 8 en un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se le imputan, minando con ello su capacidad de defensa. Fue a través de los medios de comunicación que me enteré de que la acusación que me hace la Fiscalía General de la República es por ejercicio indebido del servicio público. Esta filtración que ellos mismos hacen es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso, dice Rosario Robles, y en razón de esto pues es que de entrada hace público que está promoviendo un amparo pues para protegerse, le insisto, no vaya a ser el chamuco y no le vayan a salir el próximo día 8 de agosto en la comparecencia con que tiene una orden de aprehensión y con permisito, Entonces, ese es el ánimo que hay a propósito del tema de la corrupción que sigue ocupando grandes espacios y grandes titulares a nivel nacional en medios de comunicación y en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana en la conferencia de prensa pues sí, dijo que efectivamente será la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de la investigación correspondiente y de resultar ahí elementos, pues se promueva y se encauce y se vincule a proceso a quienes haya que vincular al proceso. Vamos a ir a una pausa, pero rapidito. Regresamos porque ya está aquí Antonio. ¿Ya lo vio? ¿Sí? Pues sí, total, digo, ya entrados en gastos, ¿no? ¿Ya le invitaron agüita? ¿Ya le invitaron cafecito a nuestro invitado, Toño? Ya estamos. Porque luego te vas hablando mal de nosotros. No, ¿no crees? Para nada. Bueno, pues entremos en materia. Efectivamente, no todos los días nos pela, Toño, anda muy ocupado. Sí. Es al contrario. ¿No? Se la pasa en Mexicali, bueno, por todo el estado, al fin y al cabo, director de Protección Civil del estado, y a veces anda encabezando operativos de rescate. El alma de rescatista me parece que todavía sigue ahí, ¿no? Te veo, Toño, recordando tus días de inicio. Sí, cómo no. ¿No? Tú eres... ya hace años de eso, Enrique. Sí, ¿verdad? Sí, ya hace muchos años. Pero todavía queda algo de eso, ¿no? Sí, ahí. Todavía. Sí, no, pues eso no se muere, ¿no? Y hay que estar en buen estado y salud y todo, pues para poder seguir yendo ahí al... Deportista, además, siempre en buena condición física. No solo porque hay pasión personal en el tema, sino porque además la chamba obliga a andar aquí, allá y acullá. Y aunque ahora tienes más responsabilidades de orden administrativo, ¿no? Y de coordinación y supervisión. Claro. Y te queremos agradecer que nos acompañes después del encuentro que tuvimos el otro día, hace cosa que de menos de una semana, aprovechando que te invitaron ahí un grupo de personas conocidas de esta comunidad y preocupadas por el tema del desarrollo urbano, los riesgos, la problemática que se ha venido registrando en algunas zonas de la ciudad, pero también varios temas más que hay ahí pendientes desde hace rato, Toño, como es el caso de la legislación en materia de protección civil, donde yo creo recordar, te quedaron algo a deber los señores legisladores que ya se van, porque había algunas consideraciones que eran importantes prever en el marco legal, ¿no? Sí, cómo no. Y considerando pues que esta administración también está a punto de concluir, me encantaría que nos pudieras hablar de esos temas también. Tu participación en esa mesa de hace algunos días donde personas representativas de la comunidad y en general de varias comunidades que se sentían afectadas están ya haciendo un llamado, están diciendo ya basta al crecimiento desordenado, a la desatención a los temas de riesgos urbanos, por ejemplo, ¿no? El crecimiento explosivo de esta ciudad, el vertical particularmente, con todo lo que eso implica, pues son muchos temas complicados y de fondo todos ellos, Toño. Sí. ¿No? Sí, definitivamente.
¿Cuál es la posición de Protección Civil? Bueno, primero que nada, gracias, Enrique, por tu invitación a estar aquí en tu programa. Mira, yo creo que es muy importante para todo el público dejar un antecedente de qué verdaderamente es Protección Civil, porque ahora Protección Civil nos manejan para todo. Sí, claro. ¿No? Y se abusa mucho de la palabra. Desafortunadamente veo comentarios inclusive hasta de profesionistas en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, que no tienen la menor idea de cuál es la responsabilidad de Protección Civil, achacándonos a nosotros y a mí en lo personal el desorden urbano. O sea, Claro, eso deja claro en estas personas que no tienen la menor idea de lo que es. Y si ellos es una muestra de la población, pues es importante aclararlo, ¿no? Si bien Protección Civil, de acuerdo al ámbito nacional, tenemos que estar al tanto de seis riesgos importantes, que son los geológicos. Y los geológicos entra el riesgo sísmico, deslizamientos, tsunamis, volcanes, donde hay volcanes, en fin. Hidrometeorológico, que son huracanes, lluvias, temperaturas extremas, ¿no? Luego tenemos los socioorganizativos, que pueden ser eventos de afluencia masiva, grandes manifestaciones o accidentes aéreos donde hay una gran cantidad de personas afectadas, o marítimos. Los químicos, fugas de materiales peligrosos, y los sanitarios y ecológicos, son los dos. Y uno más que le sumaron después, que son los astronómicos. Bueno, yo difiero mucho de la ley federal, o más bien la ley general de Protección Civil, porque Protección Civil no debería de ser el coordinador en fenómenos sanitarios. Para eso tenemos una Secretaría de Salud. O riesgos ecológicos, ambientales, para eso hay una Secretaría de Protección al Ambiente. En los socioorganizativos de repente hablan de que pues, Protección Civil tiene que estar al tanto de fenómenos, digamos, terroristas. Pues eso lo hacen las autoridades de seguridad pública, ¿no? Ya en cuestiones de fenómenos como los químicos, bueno, podríamos entenderlo en una manera de responsable. Pero específicamente en lo que es el riesgo geológico, hidrometeorológico, que afecta directamente a la ciudad, nosotros tenemos una responsabilidad de informar a la población sobre cuáles son los peligros que hay, en este caso terremotos, o que puede haber deslizamientos de masa de terreno, pero no somos los responsables del ordenamiento territorial. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no somos los que damos permisos para construcción, para asentamientos humanos de ningún tipo. Ni control urbano, que es un no área somos específica. control urbano, ni somos planeación urbana. Claro. Digamos, si vivimos en una ciudad con un riesgo alto sobre terremotos, nosotros tenemos que hablarle a la población de que existe el riesgo de terremoto y que tenemos que estar prevenidos, tenemos que actuar de una manera en el sentido estricto de tener nuestro plan familiar de protección civil, conocer cuáles son las fallas cercanas a la ciudad de Tijuana, a la Mexicali, en Ensenada, por ahora ya están en el estado. Pero es la autoridad de desarrollo urbano la que debe de vigilar que los asentamientos sean seguros, ¿no? Y que las construcciones se hagan de acuerdo a la ley y a sus reglamentos. Es tan sencillo como eso. Yo jamás he juzgado una construcción si está bien o está mal. No soy ingeniero, no soy arquitecto. He adquirido un poco de conocimiento en temas básicos de construcción, de mampostería, de lo que debe de ser para que haya cierta seguridad en ingeniería, especialmente contra terremotos, pero eso dista muchísimo de que yo sea ingeniero o arquitecto. Yo nunca voy a opinar. Sí he opinado cuando la construcción falla, y eso es muy fácil, ¿no? Pues, oye, sí. Pues se viene abajo un cerro, le fueron y le quitaron la base y se vino abajo, pues es sencillo. El problema es que no hay quien lo diga, y yo sí lo digo.
Sí, ¿no? lo dijiste en el caso de Lomas del Rubí, lo recuerdo. Y en el caso ahora de este comité de personas que están preocupadas porque están habiendo una gran cantidad de construcciones verticales, de los cuales yo no me opongo en lo más mínimo, al contrario, creo que es bueno para la ciudad, creo que es bueno densificar de alguna manera la ciudad de Tijuana, y yo confío muchísimo en la ingeniería. El ser humano es capaz de hacer tantas cosas que ni nos imaginamos, y que lo que han podido hacer, y no tenemos por qué pensar que en Tijuana no se pueden hacer edificios altos bien construidos. El problema que encontramos es que de repente vecinos que viven alrededor pues se enfrentan con que pues ya hicieron la perforación para hacer el edificio, y sus viviendas empezaron a tener ciertas fisuras, fracturas. Nos hablan para que vayamos a revisar, les decimos que no tienen ninguna afectación grave, seria, pero ya tienen una afectación. Y cuando hacemos un procedimiento muy simple de llegar con la constructora, con el encargado de la obra, y decirles, oiga, pues ¿dónde está su permiso de construcción? No lo tienen. A esas reglas a las que nosotros nos referimos, no a la norma de construcción. No, por supuesto. Pues eso no dudo que el edificio lo estén construyendo bien. Pero pues ya están levantando el edificio y el talud, ¿no?, que han dejado alrededor está desprotegido, tiene ciertos derrumbes, las bardas perimetrales de las viviendas están empezando a tener fisuras, fracturas. Pues es evidente, y ya esas son las reglas que nosotros hablamos de cuando no se están cumpliendo o que no están protegiendo el paso de los peatones pegado a un edificio, o que vemos a los trabajadores ahí en la altura sin ninguna protección personal, ¿no? En ese sentido es lo que hablamos. Y hasta ahí podemos llegar. Claro. Hasta ahí puede llegar protección civil. Si es inminente el peligro, y cuando hablamos de la palabra inminente, es que todas las condiciones de evaluación nos llevan a entender que va a ocurrir un percance serio, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos actuar, pero cuando no hay, pues no vamos a cancelar ni a clausurar ninguna obra. No, porque por además el solo no tienen hecho de que no tengan permiso de construir. ni la facultad. Le hacemos el conocimiento al municipio y decirle, oiga, pues hemos tenido la denuncia ciudadana de estas viviendas que están presentando fisuras pequeñas que se pueden agravar si no se... Y resulta que el edificio no tenía permiso de construcción, entonces va a la autoridad municipal y suspende la obra. Punto. Hasta ahí, ¿no? Que es a la que le corresponde en todo caso. Pero también hay que recordar que tantos años que nos tenemos de conocernos, ¿no? De cuando yo empezaba en la protección civil, donde la población se quejaba con nosotros porque había una zanja que no habían cerrado. Ok, es cierto, la zanja puede provocar que un niño se caiga, ¿no? Pero no es nuestra responsabilidad el tener que ir a cerrar la zanja. Hay que hablarle a quien que es obras públicas, decirle, oiga, pues hay una zanja ahí que puede provocar un problema, ¿no? En una ocasión nos llamaron vecinos en un fraccionamiento de Notay, donde pues ya habían ido con todas las autoridades del municipio, la delegación, protección civil, Comisión Federal de Electricidad, teléfonos, y resulta que postes estaban todos ladeados, muchos, a punto de caer por años. Y lo único que hicimos nosotros fue ir a ver, constatar, ver que sí, efectivamente los postes estaban ya desplomados, que había un riesgo de que cayeran. Le mandamos un oficio a la Comisión Federal de Electricidad, otro a la Comisión a teléfonos, y al día siguiente estaban arreglando los postes, ¿no? Entonces, si esas son acciones que van a poder ayudar a mitigar el riesgo, pues son las acciones que tenemos que hacer nosotros, pero no podemos andar infraccionando, ni son inspectores calles, de nada todo, de eso, ¿no? Entonces sí hay que entender un poquito que la responsabilidad de protección civil no somos los que tenemos que proteger el medio ambiente, no somos los que tenemos que regular el crecimiento de una ciudad, ni los asentamientos, sean o no sean formales. Hay un asentamiento irregular que se está dando en el Libramiento,
en donde pues ya hicimos lo propio para informarle al municipio de que puede actuar porque se está viendo asentamientos sin la ajenos a la ley, pues fuera irregulares por el libramiento de Rosas Magallón. Exacto. Sí. Y a la Procuraduría de Justicia diciendo, oiga, pues el propietario tiene que dar la cara porque es su terreno y en su terreno está viendo edificaciones, aunque sea pequeñitas, y él es el responsable si se está habiendo un asentamiento humano sin la regulación adecuada. Punto, ¿no? Pero sea o no sea regular, la responsabilidad de Protección Civil es irles a avisar que están en un riesgo. Ya lo hizo Protección Civil Municipal. Les puso calcomanías amarillas, yo les hubiera puesto rojas, ¿no? Decirle, usted se tiene que ir porque es una zona de riesgo. Y esa es básicamente la acción de Protección Civil en el ámbito del desarrollo urbano. Tenemos una interrelación con desarrollo urbano, con el ordenamiento territorial muy fuerte. Es más, ahora que se andan formando las comisiones para la nueva legislatura del Estado, pues yo les propondría que en lugar de meternos con seguridad pública, que para mí fue un error el que metieran a Protección Civil Federal a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, porque no somos policías. El problema de la inseguridad es totalmente distinto al problema de la protección civil. Sus raíces son totalmente distintas y sus procedimientos para combatirlo o mejorar la seguridad son completamente distintos. Completamente distintos. Ya vimos lo que pasa cuando hacen eso, como lo hicieron aquí en Tijuana, ¿no? Entonces se metieron bajo el paraguas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública a Protección Civil Municipal en algún momento y evidentemente Protección Civil no es prioridad para una secretaría. Pues. Entonces yo les sugería que nos metiéramos, que metieran a la Protección Civil en la Comisión de Desarrollo Urbano, de Ordenamiento Territorial. Más factible. Mira, los desastres ocurren por un desorden urbano o porque el fenómeno perturbador rebasó la ciencia. Los científicos no se dieron cuenta que podía haber un terremoto de 9 y fracción como ocurrió en Japón con el gran tsunami, ¿no? O en Colombia con el Nevado del Ruiz, donde pues, bajó la luz del lodo y mató a prácticamente toda la población de Armero, Colombia. Por ahí podríamos entrar muy bien, pero es tantos temas que tiene que ver Protección Civil que de repente no encuentran dónde meternos. Como que deberíamos de tener nuestra identidad propia. No nos metan con nadie. Protección Civil es Protección Civil y tiene que ver con muchos factores. Y con muchas dependencias. Y muchas dependencias. Pues por eso está el Consejo Nacional de Protección Civil, el Consejo Estatal, el Consejo Municipal, donde participa el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, con los secretarios, todos. Creo que los únicos que están medio fuera es el deporte y cultura. Pero de ahí en fuera todos participan porque ante el riesgo de un desastre, pues nos impacta a todos. Pero independientemente de que impacte a todos, que puede impactar también la cultura y el deporte, pues quienes realmente responden son el sector de desarrollo urbano, económico, seguridad pública, salud, desarrollo social. Todos ellos, pero no por ello tenemos que estar incrustados en uno de ellos. Debemos de tener nuestra identidad propia, ¿no? Básicamente. Y pues los vecinos nos invitaron a esa reunión porque, modestia aparte, ¿no? Pues nos dijeron, oiga, pues ustedes son los únicos que nos han respondido al llamado, y gracias a su respuesta, pues inmediatamente fue el municipio y clausuró la obra, pues para que se vaya. Y ellos tampoco están en contra de que la ciudad crezca, pues ellos mismos lo dijeron. Por supuesto. Lo único que quieren es que haya orden. Control. ¿No? Que haya control y un orden. Y qué bueno, que hay inversión, hay trabajo y todo el derrame económico que puede llevar ello, pero que haya orden, y que la ciudad crezca
pero que en un futuro no se convierta en un caos, como ya lo es, ¿no? Oye, Toño, yo lo que me he dado cuenta es que la ignorancia sobre las funciones de las oficinas o direcciones o coordinaciones de protección civil cunde en el propio gobierno, a nivel municipal, estatal y federal. Hay muchísima gente en esos órdenes de gobierno que no tienen claro cuál es la función de un área de protección civil, y que con frecuencia también esa ignorancia abona, por ejemplo, a decisiones como esa de meter a protección civil como una dependencia más de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de un ayuntamiento, porque así ocurrió en algún momento aquí, ¿no? Y después cambiaron, ¿no? Pues que siempre no, que a Seguridad Pública, y luego no, presidencia. ¿No? Bueno, es claro que el problema de ignorancia sobre el tema empieza en el propio gobierno, y por supuesto la consecuencia es que a nivel de población este es un tema enormemente desconocido, que le falta muchísima socialización y muchísima difusión, ¿no? Y además, con el respeto de los medios, que sus excepciones de periodistas que saben muy bien, hay quienes no saben, y entonces los mismos medios son los que pues se taparon las alcantarillas y Protección Civil no ha llegado. ¿No? Oiga, espéreme, el que se tape la alcantarilla no es responsabilidad de Protección Civil. Es responsabilidad, ¿no?, del que debe de administrar las alcantarillas y los pluviales, que no es Protección Civil. Ahora, si nos dieran la responsabilidad de mantener los pluviales en buen estado, no hay ningún problema. Que se legisle, se ponga en la ley, nos den el equipo, nos den el personal, nos den el presupuesto, y listo, pues nosotros seríamos, o el municipio, ¿no? O se escapó un animal, ¿no? Y hay que ir a agarrar los de Protección Civil. Oiga, espéreme, pues es que ni siquiera está catalogado en los fenómenos peligrosos, perturbadores. Está bien, si quieren que nosotros seamos los que vayamos a buscar a la pantera que se escapó, bueno, entonces que den el equipo, que lo metan en la ley, en el reglamento, y que digan Protección Civil. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas es fauna peligrosa, no nociva, peligrosa. Hace días vimos un caso. La fauna nociva, pues son las garrapatas, las plagas, en un momento dado. Sí. Y nos hablan a nosotros, oiga, pues ¿qué está haciendo? Es que Protección Civil lo hace. No, espéreme, para eso está la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces también como que deberían de saber muy bien a quién le toca el tema en específico. Y es que como nos han metido en esa larga lista de responsabilidades, y la dependencia que no lo quiere ejecutar se la echa a Protección Civil. Y bueno, pues a lo mejor lo hago en Protección Civil, hay un director muy obediente que dice, no, pues ok, yo lo hago, ¿no? A nivel federal, ahora con el problema de los migrantes, o con el fenómeno de los migrantes, para no comentarlo como problema, pues le dieron la responsabilidad al nuevo Coordinador Nacional de Protección Civil de enfrentarlo, ¿no? Le digo, pues ¿por qué? Es que es un fenómeno socioorganizativo. Sí, pero el hecho de que sea un fenómeno socioorganizativo no tiene por qué Protección Civil tomar las riendas para coordinarlo. Entonces, ¿quién? Pues el INAMI. Sí, pero es que entonces se lo checa. Ya, afortunadamente ya se lo quitaron, ¿no? Ahora se lo están dando aquí en Tijuana. Quien va a administrar el refugio, que tiene tanta polémica ahora ahí en Insurgentes. Sí, claro. ¿Sí sabes qué secretaría es la que va a coordinar el refugio, el albergue? Sorpréndeme. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno. ¿Por qué la Secretaría del Trabajo? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Le echaron mano ahora a la Secretaría del Trabajo. Pero Protección Civil tiene muchos roles y yo no estoy peleado con ellos, pero que se legisle. Y fue parte de lo que se buscó con la ley, ¿no? Que al final de cuentas quedaron muchas cosas fuera. Te vi muy contrariado el año pasado con ese proceso. Yo estaba muy enojado con ello, ¿no? Porque tantos años en esto, viéndolo con tanta gente experta, un año y medio trabajando en articularlo, en los capítulos, que no se nos perdiera
una cosa con la otra, que cada artículo tuviera relación con el otro, pues cuando de repente lo agarra el personal del diputado Juan Montoya, que no fue problema de todos, sino de él. Específicamente. De él, ¿no? Pues ahora con la famosa copy-paste, ¿no? Que es copiar y pegar, pues hicieron una serie de pegostes en donde no hay un articulado. Te dice, las acciones que deberá desarrollar Protección Civil acordes de acuerdo al presente artículo, no, al presente capítulo. Y el capítulo no dice nada. Sí decía, en la ley que propusimos, sí decía, pero ese artículo lo quitaron. Y el otro, ¿por qué? Pues no lo sé. Dijeron, hay que quitar alguno que otro, ¿no? Para que nosotros nos veamos como que fuimos los inicialistas. Entonces, pues dejaron una ley muy mal. Me pregunta, bueno, ¿y cómo afecta? Pues a lo mejor la población en general no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Pero nosotros que estamos inmersos en el tema, pues sí nos damos cuenta. Y sí lo sabemos. Ahorita estamos teniendo problemas serios por ello. Tenemos lagunas legales, tuvimos que reparar un poquito en el reglamento porque la ley no lo especificaba. Resulta que los municipios prácticamente no tienen responsabilidades ante la Protección Civil y todas nos las dejaron al Estado, ¿no? Entonces Protección Civil Municipal tiene algunas pequeñas, que es administrar la emergencia, responder con un centro de mando, pero no tiene responsabilidad de informar, de capacitar, de asesorar, ¿no? Tiene que revisar programas internos de protección civil, pero no tiene responsabilidad de difundir la cultura de la protección civil. No tiene esa atribución, nos la dejaron a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que revisar los espectáculos, tenemos que ir en todo el estado. En fin, una serie de cosas que dijimos, pues espérame, lo hubieran pensado mejor. Pero lo peor de todo es que nos dan una cantidad de atribuciones tremendas. Yo no les saco a la chamba, pero no nos dan personal ni nos dan presupuesto. Oh, qué ni siquiera los diputados, ni siquiera el diputado lo propuso. Oiga, pues como le están dando todo, entonces hay que ser congruentes, ¿no? Si en una ley van a venir una serie de obligaciones que tiene que ejecutar la dependencia, bueno, pues que venga acompañada con el presupuesto y el equipo para hacerlo. De lo contrario, pues ahorita no puedo hacer yo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, la esperanza muere al último, ¿no? Como dicen. Cielo santo, pero esto ya está empezando a oler y muy feíto, Toño. Porque esta legislatura ya se va. No, ya se va. No, o sea, ahí ya nada que hacer. Pero les dejan un Frankenstein por ley, ¿no? Sí. Entonces, con eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, ahorita yo por eso decía, la esperanza muere al último, pues de que viene la siguiente legislatura. El diputado Luis Moreno se acercó, ¿no? Que es de los dos que se reeligieron. Sí, así, cómo no. Él me dijo, oye Antonio, yo sé lo que pasó, me siento penado porque también él se fue con la finta de votar a favor de la ley. ¿No? Y quiero resarcir problemas, entonces en estos 3 meses que quedan de la administración del gobernador Kiko Vega, que tú vas a estar todavía al frente de la dirección, pues nos asesores y nos apoyes a tratar de hacer una propuesta de modificación de la ley estatal. Para repararlo. Para tratar de prepararla. Ahora, a nivel federal están trabajando los legisladores federales en la nueva ley de protección civil. Hay que ver cómo sale. A mí la ley actual no me convence, tiene muchos problemas. La federal. La federal, que es general, pero es federal, ¿no? Le digo, yo feliz de la vida, vamos trabajando en algo acá, pero tenemos que estar echando un ojo al marco federal, porque definitivamente vivimos en un país, ¿no? Bueno, sí. Que creo que es el único país que tiene 2 nombres, ¿no? Estados Unidos mexicanos y México. Porque somos Estados Unidos mexicanos, o sea, somos una serie de estados que sí tenemos una
una libertad y soberanía, pero al final dependemos bueno, pues ahí ¿no? Está la supremacía constitucional y, exacto. Y entonces, legal en muchos ordenamientos. Entonces, ¿no? Esperemos a que salga la ley general, sí, la nueva, y adecuarnos y ponernos en línea con ella, y entonces asumir ya lo que la autonomía estatal pueda tener, respetando también la autonomía municipal, porque mi finalidad en esto es de que somos únicamente 5 municipios, nada que ver con otros estados que tienen 30, 40, 60, hasta 200. Entonces, que los 5 municipios que tenemos en Baja California podamos estar homologados en conceptos, en procedimientos, en equipamiento, en el marco legal, ¿no? Que los 5 municipios tengan un reglamento municipal acorde con la ley estatal y la ley estatal acorde con la ley general, y que el análisis que se está haciendo de la ley general pues sea más práctico, porque tenemos que ser congruentes con la realidad, ¿no? Y tú ves el manual de cómo opera el sistema 911. Sí. El manual del 911 básicamente toca 2 grandes aspectos, que es la seguridad pública, policíaca, y la protección civil. Okay. Lo interesante en el español, a diferencia del inglés, es que el inglés maneja la palabra security y safety. Sí, como... Y la security es todo lo que tiene que ver con la policía. Y safety, todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. En el español no lo tenemos, es seguridad, punto. Entonces, en aras de llevarlo hacia allá, dice, bueno, seguridad va a ser todo lo policíaco y protección civil todo lo no policíaco. Okay. Entonces, desde un accidente en el hogar, un niño que se pueda tragar ahí un pomo de ácido muriático, que se caiga una cubeta, o el viejito que se resbaló, los accidentes laborales, los accidentes de tránsito, la palmera que se cayó, el poste, todo eso, hasta los desastres que no tengan que ver con un ambiente policíaco, es protección civil. Todo eso es protección civil. Ok. Y en la protección civil, obviamente, entran los bomberos, entra Cruz Roja, ¿no? Los salvavidas, una serie de cosas en donde tendríamos que definir muy claramente que todas esas actividades son de la protección civil, pero no necesariamente protección civil las tiene que ejecutar. ¿No les llaman para rescatar gatos y perros? Exacto. No, a nosotros no, pero sí a los bomberos. Ajá, ok. Y los bomberos van con gusto a tratar de bajar al gatito del árbol, ¿no? Por supuesto. O a sacarlo de la alcantarilla. Pero es ahí donde tenemos que definir muy claramente. Es tema de protección civil, pero no lo hace protección civil. Bueno, ¿a dónde queremos transitar? Que sea protección civil. En España y en Francia, en Alemania, protección civil es el que hace el trabajo de los bomberos y de las ambulancias y todo lo demás. Ya tienen muchos años en esto. Y la misma definición de protección civil en la ley general y en la ley estatal dice que hay que privilegiar la gestión integral del riesgo. Entonces dices tú, bueno, pues ¿qué es gestión integral del riesgo? Bueno, quien lo escribió sabía muy bien que la generalidad de los municipios y estados se dedican, yo no me incluyo porque nosotros no dedicamos a la respuesta cotidiana de las emergencias. Claro. Pero la mayoría de los estados y municipios sí, a responder a las emergencias cotidianas, y eso distrae muchísimo. El atropellado, la volcadura, el ahogado, el accidente laboral, todo eso, que aquí en Baja California lo hacen los bomberos. Dice, hay que privilegiar la gestión integral del riesgo. ¿Pero qué es la gestión integral del riesgo? Los desastres. Pues sí. Entonces, mientras Protección Civil esté volteando a ver los accidentes cotidianos, se olvida de estar manejando el concepto de la reducción de desastres, que es para lo que nació Protección Civil. Por supuesto, porque además hay que recordar el origen. 1985, exacto, el terremoto en la Ciudad de México, a partir del cual se ha intentado constantemente construir un andamiaje institucional que atiende el tema de la protección civil con un sentido más amplio y que tiene que ver con la prevención de desastres y la gestión de, ¿no? de Pero riesgos. Como es adrenalina, es más
la demanda es más lo cotidiano, pues dicen, pues nos vamos para allá. Y la gestión integral del riesgo es un proceso muy difícil porque tienes que estar lidiando con intereses políticos y económicos que tienen una intervención directa con el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, revisar que las construcciones, los asentamientos, las carreteras, los puentes, los hospitales, todos estén construidos muy bien, en un lugar seguro, que no haya problemas de usos de suelo y todo eso implica un golpeteo constante, ¿no? Y platicando con el diputado Luis Moreno, yéndonos allá, pues la idea es esa, dejar una ley, que espero que la ley general también lo contemple, el separarlo. Entonces yo le decía, lo ideal es que fueran los municipios protección civil, ya finalmente pudieran decir, bueno, protección civil, en el C4 estuviera protección civil despachando bomberos y ambulancias. Ya no los bomberos y la Cruz Roja, sino protección civil despacha bomberos y ambulancias. La emergencia. Tiene una oficina de protección civil. Así es. ¿No? Y se dedica a las emergencias cotidianas. Y el gobierno del estado se dedica a la gestión integral del riesgo. Y se hace el Instituto Estatal de Gestión Integral del Riesgo para trabajar en aras de la reducción del riesgo de desastre y para la respuesta de desastres, en donde ese instituto tiene que tener una relación directa con los organismos municipales en aras de los desastres. Y lo cotidiano lo hace Protección Civil. Entonces, Protección Civil del Estado, que sería gestión integral del riesgo, pues tiene una relación directa con los institutos de planeación municipal, con administración urbana, con salud, con desarrollo social, o ahora es ¿cuál es la nueva Secretaría Federal? Bienestar. De Bienestar, con el Ejército, la Marina, Plan DN3, Plan Marina, el gobierno del Estado, ¿no? Y obviamente el municipio con sus bomberos y con sus dependencias pues tendrían una injerencia para los desastres, pero Protección Civil se dedicaría prácticamente a las emergencias cotidianas. ¿Para qué? Pues para ser congruentes. En el nuevo esquema que está... En un esquema que queremos proponer, espero que allá a nivel federal estén contemplando. Yo mandé un escrito ahí diciendo, oiga, pues hay que separar una cosa de la otra. Bien. No privilegiar, porque pues eso de que tendrás que privilegiar. Pues, yo no quiero privilegiarlo, yo quiero dedicarme a las ambulancias, porque hay más adrenalina, hay más acción diario. Y eso de reducción de riesgos de desastre. A lo mejor nunca hay desastre. A lo mejor nunca viene el desastre. Sí, claro. Ya sé. ¿No? Entonces... Mira, te pongo por ejemplo, ayer surgió la versión de que la escénica había tenido un nuevo accidente, ¿no? Un tema de esa naturaleza, por ejemplo, ya estás hablando de una emergencia de otras proporciones. Exacto. Sigue siendo una emergencia dentro de lo cotidiano, pero se sale de lo normal, de lo regular. Y en el nuevo esquema, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la atención de un caso de esa naturaleza? En el esquema que están proponiendo. Ajá, exacto. Entonces lo coordina Protección Civil Estatal, que sería Gestión Integral del Riesgo, ¿no? Con la Secretaría Federal de Caminos, ¿no? Con el municipio afectados directamente, obviamente el gobierno del estado con SIDUE, y entonces se ataca ese tema sin que las acciones cotidianas del municipio, de la Protección Civil, que es sumamente importante, lo que hace bomberos y Cruz Roja, es muy importante, la atención de una sola persona en un accidente y que esa persona no fallezca, claro, o que no quede afectada para el resto de su vida, no tiene valor, punto. No tiene precio. No tiene precio. Pero ¿no? Entonces no se puede desviar. Claro. Pero si Protección Civil del Estado puede coordinar otras acciones como ese tipo de emergencias, hasta que haya un desastre, entonces tienen que entrar todos, ¿no? Porque ahí además hay elementos de riesgo sísmico, por ejemplo, por seguir con el caso de la escénica, elementos de riesgo sísmico, de filtración, ¿no? De hidráulica, de ese tipo de cosas. Y uno entiende que hay de emergencias a emergencias. Pero
¿le ves una posibilidad, una esperanza a esto de que la nueva legislatura pudiera modificar esta ley, adecuarla, convertirla incluso en una cosa de avanzada, si tal cosa es posible, sin que choque con la ley federal, etcétera, etcétera? Yo digo que sí. ¿Sí? Yo digo que sí. Yo creo que no vamos a chocar con la ley federal. Un ejemplo, por ejemplo, es Chiapas. A mí Sí. Chiapas, la verdad, las cosas, lo he dicho, ha avanzado muchísimo el tema de protección civil. Tiene una escuela formidable de protección civil. Mira. Tiene licenciatura, maestría y hasta doctorado en gestión integral de riesgo. Ah, caramba. Chiapas pues, tiene una gran cantidad de municipios, muchos municipios pobres, pequeños, que no tienen la autonomía para responder, entonces el Estado los atiende mucho. Entonces ellos tienen la Secretaría de Protección Civil, pero tienen el Instituto de Gestión Integral del Riesgo. Mira qué ¿Ok? interesante. Entonces, viendo lo que ellos hacen y que lo podemos hacer en Baja California, porque son 5 municipios, los 5 municipios tienen bomberos, Sí, claro. los 5 municipios tienen protección civil, bueno, pues que se fijen en ello, aunque protección civil municipal podría tener una persona, no necesitan más, de enlace en la gestión integral del riesgo, y lo demás se encargan a revisar programas internos, medidas de seguridad, eventos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver, coordinar con los bomberos, emergencias, atención humanitaria, todo lo demás. Protección Civil del Estado pasaría a ser gestión integral del riesgo, tener una sala de monitoreo de emergencias mayores. Yo lo veo que si hay una intención de querer hacer las cosas y sentarnos con expertos, con analistas, que no hay muchos analistas en temas de protección civil y esto, pero que los podemos encontrar muy bien. Y si se da, yo creo que definiríamos con mucha claridad la responsabilidad estatal y municipal en temas de protección civil y reducción de riesgos de desastres que hoy no existen. Toño, me da la impresión de que el programa Radius fue un muy buen ensayo de lo que podría lograrse en esto de la gestión del riesgo, porque lo que se hizo a través de Radius fue justamente llevar todas estas preocupaciones a las diferentes áreas de la administración pública y también de la gestión privada. Así es. ¿No? Para que se incorporasen en reglamentos, en sus manuales de procedimientos, en sus protocolos de emergencia, elementos, criterios tendientes a evitar el riesgo, a minimizar el riesgo. Claro. ¿No? Y en las líneas de primer respondiente o las líneas de alimentación de servicios elementales como energía eléctrica, gas, este tipo de cosas, que también la iniciativa privada que desarrolla actividades pudiera incorporar este tipo de criterios. Y esto que se hizo en Radius me parece que es justamente gestión de riesgo. Eso es gestión integral No, del riesgo. gestión integral. Gestión integral del riesgo de desastre por terremotos. Y me sorprende que siendo Tijuana una de las privilegiadas en haber sido seleccionadas para el desarrollo de este programa en toda América Latina, no haya avanzado más y no haya llevado ese esquema al resto de la administración pública. Sí. Se ¿no? quedó varado, ¿no? Es impresionante eso. Se quedó varado, se terminaron los proyectos, se sigue reuniendo. Sí. Se siguen reuniendo, sigue Luis Mendoza al frente. Por si cese. Se hizo mucho en su momento, yo me salí. A mí me decepcionó mucho una cosa. Se habían hecho muchas propuestas por parte de Radius, Sí. en todos en conjunto. Quiero resaltar la gran contribución de Luis Mendoza en todo esto, las propuestas, su Sin profesionalismo y todo lo demás. Pero los gobiernos en sí y otras instituciones y otros organismos no le daban la importancia a las propuestas que se habían hecho. Por ejemplo, yo secundé la iniciativa de Luis Mendoza de instrumentar Tijuana. Yo no estaba pensando en Mexicali, de instrumentarlo con acelerómetros. Sí, claro. Pues para saber cómo actúa el suelo de Tijuana ante los terremotos, El que es muy monitoreo. importante para el futuro. Sí. Pues no se hizo esto, por poner un ejemplo.
sino hasta que vino el terremoto de Mexicali. Fíjate nomás. Entonces, cuando viene el terremoto de Mexicali, todos voltearon a Mexicali. todo el mundo, y entonces se actuó en base a la reacción. Y yo les decía, oye señores, pues ok, hubo un terremoto en Mexicali, pero nosotros tenemos trabajando en Tijuana desde el 98, 11 años, casi 12, antes del terremoto. En Tijuana no ocurrió un terremoto, estamos tomando una iniciativa antes de que ocurre y nos lo tiran a la basura. Entonces, ¿cuál es el concepto del ser humano, o por lo menos de nosotros, de que tiene que ocurrir el fenómeno perturbador para entender que hay que hacer cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, ya me van a dar a mí la chamba, ya me voy a ir al estado, hay mucho trabajo, ya esto de radios no está saliendo adelante, los dejo, a lo mejor soy yo el que lo tiene barato, síganle ustedes, porque me decepciona el hecho de que querramos hacer el antes. O sea, es que queremos tapar el pozo antes de que se haga el niño, pero los demás no lo quisieron tapar, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo claro. El radio se tiene que reactivar. Yo creo que se puede reactivar con un instituto que se dedique exclusivamente a reducir el riesgo de desastre y que no nos estén mandando acciones que son lo cotidiano, que lo debería hacer el municipio. Juntar a los expertos y empujar para que haya reglas más claras de reducir el riesgo de desastres por terremoto en Baja California, especialmente en Tijuana, porque lo que yo digo, los sismólogos ya lo han dicho, un día va a temblar en Tijuana. Hay fallas a la redonda. Aguas. Y un día. Puede ser hoy, mañana, dentro de 50 años o dentro de 100. Pero Tijuana no se va a ir a otro lado. No se va a mover, ¿no? ¿Por qué no actuar desde ahorita con leyes más estrictas, protocolos, reducir el riesgo en las laderas, ver que todos estos edificios verdaderamente estén considerando el riesgo sísmico? Con visión integral. Todo eso es la visión integral, por eso es la gestión integral del riesgo. Entonces, que se pudiera asumir y que hubiera una autoridad en Baja California, ¿no?, que podría ser la gestión integral del riesgo, de empujar pues para elevar la seguridad sísmica en el estado. Oye, Toño, ¿estamos listos para una institución y una visión institucional que vea esto de la gestión integral del riesgo, cuando a nivel municipal los ayuntamientos están de veras por la calle de la amargura y no hay, me parece que no hay homogeneidad, no hay criterios parejos en los 5 municipios en cosas todavía muy básicas, ¿no? Como que los ayuntamientos tendrían que ir agarrados de la mano en la misma visión para un proyecto de esta naturaleza. Y los ayuntamientos tendrían que meterle recurso humano, presupuesto y por supuesto también política pública, ¿no? Yo me siento optimista, en el sentido estricto de que últimamente ahora con las redes sociales, lo que nosotros hubiéramos hecho con radios y las redes sociales hubiera sido una locura, importantísimo, ¿no? Sí. Ahora veo que salen detalles y digo, híjole, de haber tenido esas herramientas. Pero hoy en día ya hay mucho más disposición del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, Urbanistas, ¿no? Personas que no están involucradas directamente en temas de protección civil, están interesadas en el tema. No se necesita tener una digamos, gestión integral del riesgo con muchas personas. Se necesita tener una cantidad idónea de personas que van a estar coadyuvando con los 5 municipios, haciendo evaluaciones, coadyuvando con los centros de investigación, la UABC, el Colegio de la Frontera Norte, el CICESE y otras universidades en los temas, separarlo por cada uno de los riesgos, ¿no?, geológico, meteorológico, sanitario, químico, tener nuestras acciones, estar evaluando el nivel de riesgo de las ciudades y entonces tener el contacto con la ciudad y decirle, oiga,
Tijuana, Sí. esto, reuniones con desarrollo social, desarrollo urbano, está así, empujar. Que haya la Comisión de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, si es que quieren hacer 2 comisiones, pues que sean esas 2, ¿no? Para que se esté legislando, que los municipios tengan a su comisión en los regidores de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil para que se estén promoviendo modificaciones a los reglamentos que tengan que ver directamente con el desarrollo urbano y todo lo demás. Yo creo que si está dedicado ahí, como ahorita estamos dedicados 20 personas Sí. en la protección civil en 1000 cosas, pues que estuviéramos dedicados exclusivamente a ello. A la con la coordinación comunicación con los 5 municipios. Sí. Yo siento que sí se puede elevar muchísimo y se eleva la calidad de vida y la seguridad de la población y de los inversionistas. Bien. Y de tu propiedad, de tu casa, de la escuela de tus hijos, ¿no? Una función más normativa y de coordinación. Exacto, ¿no? Y de empuje, ¿no? Y de coadyuvar. Claro, y monitoreo, evaluación. Le decía, en la ley de protección civil que proponíamos, yo propuse que las atribuciones de protección civil se dividieran en dónde somos autoridad. Y se define claramente. Protección civil será autoridad en esto, esto y esto. Punto. Sí. En dónde somos coordinadores. No es lo mismo ser autoridad que coordinador, pues va a ser coordinador en esto y esto. ¿En dónde vamos a coadyuvar? Pues en estas acciones, ¿no? ¿Y en dónde vamos a ser promotores? Pues en esto y esto. Entonces, si tú lo separas en esos campos, pues ya sabemos perfectamente dónde eres autoridad, dónde eres coordinador, dónde eres promotor y con quién coadyuvas. Punto. No hay vuelta de hoja. Vamos a coadyuvar con desarrollo urbano, vamos a coadyuvar con protección al ambiente, vamos a ser autoridad en los riesgos inminentes, ¿no? En los peligros inminentes. Vamos a promover con los institutos de científicos investigaciones sobre riesgos de las ciudades. Entonces, como que lo divides más. Ahorita es un masacote de que dices tú, híjole, ¿qué nos toca? ¿Cómo está esto? ¿Y por qué me aventaron a mí esto cuando lo puede hacer aquel o el otro, no? Entonces, sí, falta mucho que hacer. Falta mucho que hacer, definir más. Le han ido metiendo ingredientes a la protección civil, que hoy es un masacote de temas, de conceptos, que ni siquiera los que estamos en protección civil de repente lo entendemos. Que gestión integral del riesgo, que resiliencia, que protección civil, que espérame, vamos a hacer más, ¿no? En Guerrero ves a los de protección civil del Estado, son salvavidas. Y le digo, oye, pues el marco legal, ¿qué fenómeno perturbador es el que una persona se ahogue en el agua? En el mar. No, pero es que es protección a la ciudad. Sí, pero ¿dónde está? Hay que ser congruentes. Modifica la legislación para que diga protección civil. Bueno, es un riesgo socioorganizativo la playa. Ok, pues mételo, ponlo. Pero no lo ponemos. En México es de que, pues es que se necesita y lo hago. Pero deberíamos de estar haciéndolo bajo un marco legal, ¿no? Es decir, falta profesionalizar protección civil. Sí. Estamos el tema de los senderistas. Claro. ¿No? O sea, se murieron 2 muchachas en el Cerro El Centinela que no debieron haber muerto. Fueron 2 personas que fueron llevadas prácticamente sin informarles al peligro que iban, lideradas por personas que no sabían, que nunca debieron haber muerto esas personas, por una falta de regulación. Bueno, si van a querer que protección civil regule todo eso, bueno, pues ok, defínanlo muy claro en la ley, pero denos también instrumentos, equipo, personal, porque a la hora que salga una emergencia hay que irlos a rescatar inmediatamente. Sí, son los primeros a los que llaman. No tenemos que estar esperando a ver quién está por ahí para que vayan, ¿no? Y luego se echa mano de rescatistas, de grupos de rescatistas, ¿no? Porque son los más preparados y porque trabajan, además, hay que decirlo. Y que además en la ley propuesta, que no se aplicó, yo proponía que hubiera un artículo en donde hubiera un presupuesto en una partida destinada a los grupos voluntarios. Pero ya destinada.
Punto. Ahí hay 200,000 pesos para destinarlo a los grupos voluntarios cuando el gobierno del estado les solicite participar en un rescate. Te va gasolina, te va alimento, compostura del vehículo, si te llega a pasar algo, porque no se vale como lo que le pasó al grupo Aguiluchos de Mexicali. Sí, hombre. Destinan 4 o 5 unidades, Qué terrible eso. 24 horas de trabajo para que al final de cuentas los muchachos no estaban perdidos en la Laguna Salada, sino que andaban en otro lado. Y son recursos de ellos que nadie se los va a reponer, ¿no? Cuando el gobierno debió haber respondido. Eso es una injusticia. Entonces, también. son todas esas cosas que cuando tú lo pones en la balanza del presupuesto, no es nada. Oye, Toño, a propósito de este tipo de cosas y de emergencias y demás, hace algunos días, y seguramente estás enterado de esto, en una carrera falleció uno de los corredores. Sí. Esto quedó grabado en video. Y me dicen muchas gentes del medio, del rescatismo y socorrismo, Sonia García, una de ellas, muy preocupada, Ajá, sí, o sea, no, conozco. en llanto prácticamente, y me dice que vio el video y que no pudo menos que acongojarse cuando ve que le negaron a este corredor la posibilidad de vivir porque no se hicieron las maniobras de salvamento adecuadas. Y uno entiende que hay gente que con buena voluntad interviene tratando de ayudar, pero no necesariamente está capacitada para eso. Lo que nos lleva al tema de la capacitación de los rescatistas, a la regulación sobre si en este tipo de eventos debe haber ambulancias y con qué tipo de personal y con qué tipo de capacitación y si están facultados y competentes para atender una emergencia de esta naturaleza, porque ese corredor ahí quedó atendido. Ahí quedó. Es una pena. Y luego eso. vimos los procedimientos, como tú dices, hubo gente bien intencionada, pero cuando llega la ambulancia con el personal preparado, lo vemos que no hace nada. Y decimos, bueno, ¿y por qué no se bajan? ¿Por qué no empiezan a atender y estaban ahí y tardaron en llegar no sé cuántos minutos. ¿Y por qué? Pero cuando llegaron todavía no se bajaban. Ajá. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban haciendo? Mira, nosotros para los eventos de afluencia masiva le pedimos a los bomberos que nos digan cuántas ambulancias requieren. ¿Por qué se lo pedimos a bomberos? Porque el reglamento y la ley de protección civil define a los bomberos como los responsables de los comandantes de incidente. Ellos son los que tienen que desarrollar el rescate. Pero como hay ambulancias que se pueden dedicar a ello, bueno, pues que sea bomberos quien diga cuántos. Para de tocar esto, ya. Entonces nos dicen, no, pues para un evento como un medio maratón, por ejemplo, se requieren 4 ambulancias. Ok, entonces bomberos ya nos dicen 4 ambulancias. Pero pusimos una reglamentación. Las ambulancias deben de estar debidamente aprobadas por COFEPRIS, Comisión Federal de Prevención de Riesgos, ¿no? Ajá. Sanitarios. Sanitarios. ¿Por qué? ¿Por qué COFEPRIS? Porque tiene su norma oficial mexicana que regula las ambulancias. Ah, ok. COFEPRIS y además regula al paramédico. Ok. Pero no hay ninguna ambulancia aprobada por COFEPRIS. No me digas eso, Antonio. No hay. Todas las ambulancias que más se acercan a cumplir tienen la solicitud de aprobación, pero no hay contestación de COFEPRIS. No me digas. Y luego, ¿por qué no sabemos? Simple y sencillamente no lo hace. Oye, pero la norma oficial mexicana que debe de aplicar la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS es la que tiene que aprobar la ambulancia, su equipo, su personal, sus procedimientos. Son ellos, pero no lo aprueban. Entonces estamos en una laguna, más bien en una negligencia, ¿no?, de la COFEPRIS de no validar las ambulancias. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos autoridad para determinar qué ambulancia o qué personal está debidamente capacitado. Podríamos meternos en el tema, ¿no?, pero no nos compete. Entonces vemos el video, vemos aquello, decimos, bueno, pues, ¿cómo le podemos hacer? Pues estamos ya mandarle un oficio a COFEPRIS, decirle, oiga, pues yo qué voy a hacer con esto. Oye, la negligencia es un desentendimiento
total. Ahora, si no lo pueden hacer, bueno, pues que lo quiten de la norma oficial mexicana y que le digan que esa va a ser una atribución en la entidad federativa. Entonces, pues lo aplicamos y lo hacemos. Con la Secretaría de Salud, Protección Civil, revisamos ambulancias, equipo, procedimientos, al técnico en urgencias médicas o al paramédico que cumpla con su capacitación y sus procedimientos y lo validamos. Pero ese es un problema grave. Yo me pregunto después de ver ese video, ¿cuántas vidas se han perdido por eso? Mira, Enrique, yo siempre he dicho, si una persona en la familia está enferma, se gastan todo el dinero, sí, claro, invierten todo el dinero, invierten sus propiedades en la reacción, con tal de salvarle la vida, sí, a su familiar, sea la mamá, el hermano, el hijo, lo que sea. Por supuesto. ¿No? Pero cuando tú vas en la calle y vas solo, va el muchacho en la secundaria, el otro, tu esposa, van solitos, y los atropella un carro, tú ni cuenta te das, ni lo sabes, y el único auxilio que tenemos es la ambulancia que va a llegar a atenderte, a salvarte la vida, ¿sí? Tú no puedes estar supervisando, tú no le puedes decir, pues quiero que vaya a la ambulancia de fulano y tal, no me acuerdo, no me importa cuánto cobre, no. Estamos supeditados a cómo llegue la ambulancia, el tiempo que haga, el personal que tenga, el equipo que tenga y que se lo lleve al hospital que encuentre. No se vale. No hay nada más valioso en un país que su población, y la población no tiene nada más valioso que su vida. Y tú, yo y todos los demás estamos ante esa situación. Sí, hombre. Tienes un accidente fortuito, por lo que sea. Le pasó a la esposa del gobernador Osuna Millán en la UABC. La tuvieron que acostar en el piso de la ambulancia porque la ambulancia no traía camilla, porque en el Hospital General no tienen camillas y no les dan la camilla de la ambulancia. Sí, se la quedan. Y se la quedan y la señora la tuvieron que subir en la tabla en el piso de la ambulancia. Pues no hubo problema. O sea, nadie, ni siquiera el propio gobernador se quejó, porque son parte del problema, porque sabía muy bien que es una responsabilidad de la Secretaría de Salud que se la ha dejado a Cruz Roja, y que Cruz Roja lo está haciendo con la mejor intención, pero se ve rebasada. Cuando estamos hablando de la vida y de la salud de las personas, lo tenemos tan alejado, ¿no? Entonces, son muchos detalles que como país deberíamos de observar y decir, pues, ¿qué es lo más valioso? Tapar baches sí es muy importante, ¿no? Pavimentar es muy importante, que recojan la basura también es más importante, pero cuando la vida de una persona está de por medio, pues para tu familia es lo más importante. ¿Pero qué nos pasa a los mexicanos? Pues el vecino. Que no me pase a mí, porque entonces sí me voy a preocupar, pues es el vecino. El día que todos nos preocupemos por la vida de todos y que todos tengamos la misma posibilidad de ser bien atendidos en una emergencia, los servicios de emergencia se tienen que elevar en calidad. Toño, esa muerte no debió ocurrir. No, claro que no. Déjame intentar un cierre porque el reloj nos gana. Pero en este último tema, ¿qué es lo que faltó? Primero, no hay norma técnica que obligue a cierta certificación y capacitación de todos aquellos que hacen atención como es la de CIDIA. ¿Sí hay? Sí, están las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud que norman las ambulancias y a los paramédicos. ¿Y no se cumple o...? No, pues no te estoy diciendo, Enrique, que no. De entrada las ambulancias no están certificadas. Simplemente no están certificadas porque Cofepris no las certifica, a pesar de que tienen la solicitud desde hace años. ¿Y las personas capacitadas para hacer eso, que por ejemplo ahí, lo vimos todos en el video, debieron hacer las maniobras adecuadas para salvarle la vida a esa persona? No me parece que lo hayan hecho. No. Nosotros, en la ley, se creó un comité, es un comité de estandarización de servicios de emergencia. Okay. Ese comité, desafortunadamente, lo que hizo el diputado Juan Montoya nos perjudicó más que beneficio. Pudimos haber hecho nosotros desde la oficina la instalación de esos comités, para que ya estuvieran funcionando. No, se lo dejó al Consejo Estatal de Protección Civil, en donde se tenía que reunir el gobernador con los secretarios. O sea, ¿qué tiene que ver un secretario de Desarrollo Económico, de Turismo, en esto? Pero bueno, lo definió. No se puede, pero en ese comité, de acuerdo al reglamento, nos da la facultad
de supervisar, revisar y evaluar y tomar acciones sobre ese tipo de procedimientos. Estandarización. Estandarización y llamar la atención. Ajá. Si, oiga, nosotros observamos esto y usted de la ambulancia fulana de tal con su personal quedaron reprobados, incluso y se le va a sanción. quitar el permiso, se le va a quitar y usted no puede seguir funcionando. Ajá. Hasta que no. Pero se tiene que instalar el comité. O sea, ya sabemos lo que pasa. Tenemos 23, claro, 25 años en esto y ha habido muchos esfuerzos, pero finalmente, bien o mal, ahí está la norma, ahí está la regla. Yo espero que en la próxima administración se puedan instalar esos comités y haya quien pueda vigilar que los servicios de emergencia, que lo hacen con muy buena voluntad, pero más que voluntad lo hagan con profesionalismo. Toño, tienes 30 años ya o más, 40. Bueno, fíjate que el 11 de julio cumplí 40 años de haber participado por primera vez en el grupo de rescate Halcones. Y de ahí a la fecha, ¿no? Y has pasado por todas las etapas. Sí, sí. Por todas las áreas prácticamente. Con la experiencia que tienes, ¿has recibido alguna invitación a participar en la próxima administración? No, todavía no. Ok. Todavía no. Así me ha pasado, ¿no? Yo no desecho que me digan que ahí nos vemos o que me diga continúa. Lo interesante es que, bueno, he estado de director en 5 alcaldes y solo en una excepción de 2 alcaldes me llamaron con un mes de anticipación. Todos los demás me llamaron... Así, ¿cuánto para los 12? Un día antes. Ya sé, ya sé. ¡Toño! Sí. ¿No? Oye, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó de qué? Pues es tú sigues, Toño. Pues hemos tenido reuniones, ¿no? Pues a mí nadie me ha avisado. Pero es que todos suponías que te ibas a quedar. No, espérame, pues si a mí me recibo una invitación formal, adelante, pero... Pues así nomás porque... Pues así nomás pensando que yo voy a continuar, pues no tengo por qué, no tengo ese derecho, ¿no? Sí me gustaría continuar porque hay muchos proyectos todavía por terminar, pero no quiero usar la palabra de condicionar, ¿no? Pero sí me gustaría poner ciertos requisitos en donde continuar siendo el director de una dependencia como Protección Civil, con las carencias que tenemos, con la falta de atención, con los problemas legislativos que hay, no me gustaría continuar, ¿no? Debería de haber un poquito más de atención. Yo lo que busco en Protección Civil es que tenga su propia característica, ¿no? Sea la Protección Civil se considere como parte específica y no como parte de lo demás, ¿no? Necesitamos tener nuestro propio... Lo que hablábamos hace un momento, exacto, ¿no? De elevar la mira. Exacto, exacto. En la profesionalización no necesitamos los grandes millones para sacar adelante esto, ¿no? No se necesita una inversión inicial y una inversión parcial año con año. Si eso se hubiera hecho desde que la Protección Civil empezó, ahorita tendríamos un equipo formidable como La Oruga, que ahí está, se compró en el 93, ya ahí está funcionando. Tenemos una planta de luz que compramos en el 2001, ya ahí está funcionando. Eso es muestra de que cuando haces una inversión adecuada y lo mantienes, dura 10, 20, 30 años. Entonces, se puede llevar a cabo acciones muy positivas que a mí sí me gustaría, ya tengo 62 años, ya no sé cuántos años más vayamos a poder seguir en esto, pero sí, no se han contactado conmigo, pero pues veremos a ver qué pasa. Toño, esperemos que no sea la última.